no es un dibujo. Este complete es una interacción de una serie de millones de estudios que han hecho a nivel de imágenes, las han sumado y con memoria artificial, con inteligencia artificial, han logrado conformar este software en el cual el estudiante de anatomía tiende a establecer relaciones casi exactas en relación al organismo, al cuerpo, ¿ya? Entonces, ahí lo que estamos viendo es el cuello. Esta estructura que parece unos pelos, unas estructuras filiformes que se dirigen en la parte anterior, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Esas estructuras que parecen unos pelos, unos cabellos que se van adelante. ¿Cómo se llama? Platisma. También se llama el músculo superficial del cuello, ¿no? Cutáneo del cuello, se llama, ¿no? Este es el platisma, ¿no? El que está más superficial. ¿Qué otro elemento tenemos aquí que reconocer? Esto que sobresale, que está sobre, ¿no? Esta estructura que está aquí, que corresponde a qué cosa. La clavícula. A la clavícula. Lo estamos viendo así, ¿no? Lo vamos a ir secando en la medida en que vamos a ir profundizando en nuestro conocimiento y tratando de aplicar lo que ya hemos visto. Ya han leído esto, ¿cierto? Ya les han explicado en el cadáver. Ahora lo que vamos a hacer es relacionar en el completo para que esté, digamos, configurado todo el conocimiento del día de hoy, por lo menos, ¿no? Entonces, importante reconocer la clavícula, ¿no es cierto? En la parte central, en la parte media, aquí en la parte media, si bien es cierto, estamos viendo como si fuera un espacio, ¿no? Como un hueco, ¿no es cierto? ¿Qué ocupa este espacio? Ahí en este espacio vamos a encontrar unos elementos que son fundamentalmente ¿de qué área? ¿Qué es eso? La tráquea y la... ¿Qué se agregó a eso? La tráquea. Y así lo vemos en la verdadera posición. Identificamos en la parte inferior esas estructuras a manera de una escalerilla, no es más que los cartílagos traqueales. Los cartílagos traqueales. Hacia la parte superior, esta estructura que vemos acá, ¿cómo se llama? El que está marcada ahí, ¿cómo se llama? El cartílago cricoides, ¿cierto? Y mucho más arriba, a manera de una estructura que... Cartílago tiroides. Tiroides, ¿no? El cartílago tiroides, que tiene la forma de un escudo, ¿cierto? De un escudo. Entonces, eso que estamos viendo ahí no es más que la vía respiratoria. El cartílago tiroides, debajo el cartílago cricoides y más abajo la tráquea. La tráquea. ¿Pero por qué les muestro eso? ¿Por qué crees que es importante reconocer la relación de estos elementos en la región anterior del cuello? ¿Por qué? Para poderlos ubicar. Cuando se presenta un problema, un accidente, una reacción anafiláctica, o sea, te choca una medicina, que se ve un alimento, ¿no? Se te va a producir un edema a nivel de la vía respiratoria. Se cierra la vía respiratoria, no pasa aire. ¿Cuál es la única forma de que ingrese el aire? A través de una traqueotomía. Es por eso que esta zona que estamos viendo acá, esta parte que estamos viendo acá, esto se llama el triángulo de la traqueotomía. Entonces, si ustedes se cogen la parte de descubrir inmediatamente, ahí van a encontrar los cartílagos. Esa es la posición real como estamos viendo ahí. Entonces, cuando alguien tiene dificultad respiratoria, no va a respirar y está ya poniéndose morado, y ya no hay ¿cómo ayudarlo? De alguna forma es de repente introducir una cánula dentro de esta tráquea, la cual, miren ustedes, fácilmente accesible. ¿A qué nivel? Inmediatamente por encima de esta estructura que vemos acá, que se llama, esta estructura de aquí que se llama esternón. El manubrio esternal. Tenemos el manubrio esternal, arribita, un través de dedo, adentro del tubo. Van a solucionar, por lo menos van a ayudar a que respire y llegue a un centro después de la respiración. Esa es la importancia de conocer la parte. Entonces, ya vemos que en la parte central está la tráquea, que lateralmente están las clavículas,
Hacia arriba vamos a encontrar una estructura acá importante que es la Mandíbula. mandíbula. Mandíbula, ¿ya? Esta mandíbula. Entonces, en relación a la anatomía de superficie, esta estructura toma una connotación para delimitar las estructuras que van a constituir los límites que van a constituir los espacios en los cuales va a haber un contenido específico, ya que sea arteria, nervio, alguna víscera, etc. Vamos entonces a definir este límite del cuello. El cuello aquí, esto se denomina, ya les he dicho el doctor, La ¿cómo se cara, llama? borde El posterior. borde Posterior de la mandíbula. ¿no? Ese es el límite superior, No. el borde de la Inferior. mandíbula. ¿Qué más? ¿Se sube? No, se va a esa otra estructura que es una prominencia. Y que lo que estamos mirando aquí, inclusive acá en el preparado, esta estructura, que se llama, ya les ha dicho también, ¿qué es? La apófisis mastoides, ¿no es cierto? Esta estructura sirve de elemento también de referencia para el cuello, límite superior, y de ahí nos dirigimos hacia la parte posterior del occipital y que viene a ser la línea occipital, ¿no? Superior. Ahí la vemos. Esta estructura que estamos viendo acá, muy importante, ¿no? Que viene a ser el músculo esternocleidomastoideo, el cual se sitúa aquí en la línea occipital superior. ¿Ya? Entonces, continuamos con nuestro objetivo, que es delimitar el cuello. Ya tenemos nuestro límite superior hasta esa línea, ¿no? Tenemos el límite inferior. El límite inferior que tenemos acá, la clavícula. Sacamos este platisma que nos está molestando un poco, lo sacamos y vamos a tener ya ahí la clavícula, ¿cierto? Esta clavícula hasta la parte media de la clavícula, porque hacia la parte posterior, ¿qué estructura es la que se encuentra hacia atrás? Trapecio. El músculo trapecio, una estructura muy importante, ¿no? Que ya se les ha hecho referencia también, y esto que viene a ser el trapecio. De manera que este borde anterior del trapecio constituye el límite posterior de ese cuadrilátero cervical. ¿No es cierto? Entonces, por delante, ¿qué tenemos? La línea media. Terminamos así, tenemos nuestro límite facilísimo, pueden indicar, ¿no? Tenemos la mandíbula, la apófisis mastoides, la línea occipital, límite superior. Límite inferior, la clavícula, en su tercio medio anterior. ¿Qué tenemos ahí? Un cuadrilátero. Primer concepto, la región cervical es un cuadrilátero. Segundo, tenemos que saber de que para poder reconocer estos límites es importantísimo saber de este músculo. ¿Cómo se llama ese músculo? Esternocleidomastoideo. El músculo esternocleidomastoideo. Ese músculo esternocleidomastoideo divide a ese cuadrilátero cervical en dos: el triángulo anterior y el triángulo posterior. Triángulo cervical anterior, triángulo cervical posterior. Ahí lo vemos. Esta mandíbula, el borde anterior del esternocleidomastoideo, también llamado esternocleido-occipitomastoideo. ¿Por qué? Porque se va a la región occipital, ¿cierto? Y muchos decimos esternocleidomastoideo nada más, es esternocleido-occipitomastoideo. Ese es el nombre real, donde debe ser, porque es hacia la parte anterior, el borde medial, y luego tenemos este borde anterior. Este es nuestro triángulo anterior. Y el otro que está es el borde anterior del trapecio, el borde posterior del esternocleidomastoideo y la clavícula. ¿Qué más define? El triángulo posterior. ¿Listo? Dos cosas, anterior y posterior. ¿Listo? Sí. El anterior. ¿Cómo se divide el anterior? El anterior se divide en otros triángulos, ¿cierto? Pero para poder identificar esos triángulos es importantísimo conocer con respecto a este elemento. ¿Cómo se llama ese elemento? El hueso yoides. El hueso yoides.
¿Ya? No es tiroides ni mioides, es Yoides. Estamos hablando claramente para que escriban en el momento del examen, no escriban cosas que no vienen al tema. Reconozcamos y orientémonos lo que estamos haciendo. El hueso yoides no es un cartílago, es un hueso que tiene la forma de un herraje, que tiene dos cuerpos, mayores y menores, que tiene un cuerpo en la parte anterior. Eso, donde se sitúan los músculos, estos músculos que van a ir a insertarse a ese nivel, esto constituye el cuerpo. Este es el asta posterior, este es el asta digamos, superior, inferior, ¿no? Posterior más que todo y superior. Hasta mayor, hasta menor. ¿Por qué les menciono inicialmente esto? Porque es a partir de ahí donde vamos a situar un elemento importantísimo para poder definir un triángulo. ¿Cuál de ellos? Es el triángulo digástrico. Este triángulo digástrico tiene que ver con esta estructura que está aquí. Ahí la ven. Es este. ¿Qué es eso? El músculo digástrico. Es El digástrico posterior. el vientre posterior del digástrico. digástrico. No es el digástrico solamente. Vientre posterior del digástrico. ¿Dónde se inicia? Vamos entonces a sacar este músculo, que es el músculo esternocleidomastoideo. Ya, vamos a apuntar y vamos a ver que a nivel de ese punto que estoy marcando, que viene a ser, ¿qué cosa? La apófisis La mastoide. apófisis mastoides, por dentro existe una ranura, que se llama la ranura digástrica. En esa ranura digástrica se inicia ahí el vientre posterior del músculo digástrico. El músculo digástrico, como concepto, ¿qué tipo de músculo es? Es digástrico. Cuando le dicen, ¿qué tipo de músculo es el músculo digástrico? Es el tipo digástrico. ¿Ya? ¿Qué quiere decir digástrico? Que tiene dos vientres, ¿no? Un vientre A y un vientre B. En este caso, el vientre posterior es el que se inicia ahí, en la apófisis, en esa ranura, en la ranura digástrica. Luego, miren, se dirige, ¿no?, hacia la parte, digamos, medial, anterior, ¿no?, y va a terminar ¿dónde? Aquí, hacia el cuerpo del yoides. Y ahí tenemos un tendón que lo va a proporcionar una estructura que viene a ser el músculo estiloideo. Estiloideo. Es un musculito que está agregadito ahí, que van juntos los dos, pero al que nos interesa a nosotros es solamente el digástrico, ¿cierto? Ese es, miren ustedes cómo hace como especie de una B, y por ahí pasa nuestro tendón del músculo digástrico, ¿ya? Entonces, en ese momento cambia de dirección, de ser el vientre posterior se convierte en vientre anterior, ¿cierto? Aquí, este es el vientre anterior del digástrico. Ahí, ¿no? El vientre anterior del digástrico. Son vientre posterior, vientre anterior, tendón que lo va a proporcionar el estiloideo, ¿no?, y el borde superior, el borde de la mandíbula. Esa estructura, ese límite, ¿qué cosa me está demarcando? ¿Qué nos está demarcando? Un triángulo. ¿Cómo se llama ese triángulo? ¿Qué digo acá? Digástrico. Triángulo digástrico. Ya lo he visto, ahí está, ¿eh? Lo he escrito. ¿Qué estructuras encontramos ahí en ese triángulo? ¿Qué elementos hay ahí? El músculo miloioideo. ¿Ah? Y la Encontramos una glándula. la glándula submaxilar. ¿No? ¿Qué glándula es esa? La glándula submaxilar. La glándula submaxilar, ¿cierto? Pero también encontramos ¿qué cosa? Ganglios, ¿cierto? Ganglios, una grasita. Pero también encontramos arterias, venas, ¿encontramos? ¿No? Sí. ¿Qué arteria hay? Ahí. La arteria ¿Ah? arteria lingual, no. La arteria Vamos a ver. Arterias. ¿Qué arteria está pasando por ahí?
La arteria facial. La arteria facial. La arteria facial. Vamos a pintar la arteria facial para que ustedes lo vean. Esa es su posición real de esta arteria facial. Arteria facial. ¿Listo? Que está atravesando, forma parte también directamente de este triángulo, ¿no? Entonces ya tenemos dos elementos. ¿Estará la vena? No. Sí. Ah, Sí, la vena facial. también estará la vena. ¿La vena? Ujú. Parte de la vena, cruza la vena a través de esta, ¿no es cierto? Nos interesa saber también que existe ahí un nervio, ¿no es cierto? Que está pasando, se ha hecho la doctora, ¿no? ¿Qué nervio está pasando por ahí? El nervio. No, frénico, nervio. ¿Qué encontramos? ¿Qué se llama este nervio acá? Hipogloso. ¿El nervio hipogloso? No. Sí. ¿Cómo se llama ese nervio? El nervio hipogloso. El hipogloso, es el hipogloso. Parte de sus ramas está dirigiéndose ahí. Y miren esta rama, ¿no? Que va ¿a dónde? A esta estructura que se llama, ¿qué músculo es este? Ya les he dicho también. El miloioideo. Este miloioideo se encuentra en la base, ¿no? De este triángulo. El piso de ese triángulo, encontramos al miloioideo. Y miren los elementos entonces. ¿Qué hay ahí? La arteria facial, la vena facial, tenemos la glándula submaxilar, tenemos las ramas del nervio hipogloso. Y como piso encontramos al músculo miloioideo. Miren todos los elementos que encontramos ahí, que obviamente no nos permite ver las piezas que están deterioradas, que están de repente ya muy trabajadas, ¿no? Pero ahí lo entendemos mejor, ¿no es cierto? Ahí lo entendemos mejor. Y este programa está al alcance de ustedes. Simplemente tienen que pedir a la biblioteca que se les dé y ustedes pueden estudiar así y encuentran los elementos, tal como estamos haciendo acá. ¿Qué más tenemos aquí? Es el músculo. Vamos a revisar. Ya tenemos esto. Ya, ahí está. ¿Qué más tenemos aquí? Este otro triángulo, ¿ven acá? ¿No? Sí. ¿Quién lo forma? La cara. El vientre posterior del digástrico. ¿Qué más? La cara. El borde anterior del mastoideo y la línea ¿cuál media. es el más? La línea imaginaria. ¿Qué es eso? El esternoioideo. ¿El? Esternoioideo. ¿Cómo? El músculo No, esternoioideo. no, más arribita. Es el homoioideo. ¿Esto por acá? Sí. Es el homoioideo. ¿Ya? ¿De dónde viene el homoioideo? Miren ustedes, Yoides. ahí va a terminar en el hueso yoide. Pero este músculo homoioideo, ¿qué tipo de músculo es? ¿Qué tipo de músculo es? Es digástrico, de tipo digástrico, ¿cierto? Está constituido, ¿qué vientre es este? El vientre superior. Vamos a sacar nuevamente aquí al esternocleidomastoideo. Ya. Y miren ustedes, aquí está nuestro. Este es el vientre anterior, el superior del digástrico y este es el vientre inferior. ¿cierto? Pero ¿de dónde viene este músculo? ¿De dónde viene? ¿De qué parte del cuerpo? ¿Ah? De la escápula, a nivel de la escotadura, que está inmediatamente por debajo de ¿quién? De la apófisis coracoides. Entonces, ya la conocen, la apófisis coracoides, vamos a sacar esta estructura aquí y vamos a identificar dónde está. ¿Lo están viendo ahora? Sí. Un poquito. Ahí está. ¿Ve? Sacamos la clavícula que nos molesta, ¿no? Ahí, esta es la apófisis coracoides. En la base de la apófisis coracoides hay una escotadura que se llama la escotadura escapular, donde hay un ligamento, que es el ligamento transverso de la escotadura.
contradura, y que justamente, miren ustedes, ahí nace nuestro homo Yoideo. Esa estructura, ¿no?, cambia de dirección coincidentemente con una estructura importante. ¿Cuál es? La vena yugular interna. Entonces vamos a poner la vena yugular interna, ¿no? Debe coincidir con el tendoncito. Ahí lo vemos, ¿ves? Esta estructura que estamos viendo ahí es la vena. La vena yugular interna. Ahí está, ¿ven? La vena yugular interna. En el punto donde se intersecta el homo yoideo con la vena, encontramos al tendón del homo yoideo. Cambia de dirección y este tendón, este músculo, sirve para dividir o delimitar el triángulo. ¿Cómo se llama este triángulo? Este de aquí. El El triángulo carotídeo, que tiene como límite el vientre posterior del gástrico, tiene el homo yoideo y el borde anterior del esternocleidomastoideo. 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 ¿Qué elementos encontramos ahí? Ahí también es importante recordar, ¿no?, porque ya se les ha dicho, existe una arteria. ¿Qué arteria? ¿Qué arteria está junto con la vena yugular? ¿Será esa? ¿Cómo es esa? ¿Cómo se llama esa? Carótida. La arteria Carótida. carótida, ¿cierto? ¿De dónde viene la arteria carótida? De la arteria. ¿De dónde viene la arteria carótida? De la subclavia. A ver, ¿de dónde viene la arteria carótida? ¿De la subclavia? ¿De dónde? ¿De la subclavia? ¿De la subclavia la carótida? No, de la algo de ¿De dónde? La autora les ha dicho, yo he escuchado, todo lo que han hablado yo les he escuchado. La arteria Sale del arco aórtico, del arco de la aorta. Del arco de la aorta salen 3 vasos, recuerden, 3 vasos. 3 vasos, de esta forma. El arco sale del corazón, da la vuelta hacia atrás y lo que da la vuelta hacia atrás deja 3 vasos. Este vaso se divide en 2 y se llama arteria brachiocefálica, esta de acá, que se divide en 2. Una que va al miembro superior se llama la subclavia, y la que va al cuello, carótida, Carótida. derecha. ¿Ya? En cambio, el segundo vaso solo es carótida izquierda. ¿Ya? Y el tercer vaso es la subclavia izquierda. 3 vasos. Sí. Que van a repartir a la cabeza y a los miembros superiores. ¿Listo? Ajá. Entonces, ahí tenemos a nuestra carótida, y todavía carótida simple. ¿Cómo se llama? Carótida común, que es la que sale justamente de ese, digamos, de ese tronco, ¿ya?, que es la carótida común. Quiere decir que hay otras carótidas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál? La carótida externa e interna. La carótida externa, y la otra interna. Interna. ¿Ah? Interna. Interna. ¿Cuál es la característica de la carótida interna? No tiene ramificaciones. Que no tiene ramas, no tiene colaterales, ¿no es cierto? ¿Y de la externa? Sí tienes. Déjala que hable. Cuando te pregunte, contesta. ¿Cuáles son entonces la relación? ¿Cuántas carótidas tenemos? No digan que estoy arando en el mar. ¿Cuántas carótidas tenemos? ¿Cuántas carótidas tenemos? 3 carótidas. La común, la interna y la externa. 3 carótidas. ¿Por qué? Miren aquí. Esta carótida me va a dar una serie de ramas. Ahí estamos viendo. Esta es la carótida común. ¿De acuerdo? Esta, ¿cómo se llama? Carótida interna. Miren ustedes, más parece externa, ¿no?
más parece que estuviera hacia afuera, hacia atrás, ¿no? Eso es la carótida interna, que se caracteriza por no tener ninguna colateral. Y aquí tenemos la externa, ¿no es cierto? Esa carótida externa tiene las colaterales. ¿Cuáles son las colaterales? Es más, están numeradas las colaterales. ¿Qué colaterales tienen? La primera colateral de la carótida externa. ¿Cuál es? Vamos a ver. ¿Cuál es? Esta. ¿Cómo se llama esa? La tiroidea. ¿Ah? Tiroidea La superior. tiroidea superior. ¿No es cierto? Esta tiroidea superior, ¿a dónde va? A la glándula tiroides. ¿Cierto? A la glándula tiroides. La segunda rama, ¿cuál es? La lingual. lingual. Aquí la estamos viendo, la lingual. Rama de la carótida externa. La lingual. Luego viene la tercera. La facial. La facial, ¿no? Que ahí ya la hemos visto, ya la conocemos, porque pasó en ese triángulo que hemos descrito inicialmente. O sea, no me debo olvidar, pues, ¿no? Cuando dicen cuál es la primera colateral de la carótida externa. Tiroidea La arteria tiroidea superior. Quiere decir que hay una inferior. ¿Quién nos da la inferior? Ahí está. la misma carótida. Nada, la subclavia, pues la subclavia te da la inferior, en cambio la carótida externa te da la superior. Ahí por ejemplo vemos la superior. 1, la superior, la tiroidea superior. 2, la lingual. 3, la facial. 3 cosas. Pero hay más que van a ir dando a lo largo de su recorrido, ¿no? Por ejemplo esta. Esa, ¿cómo se llama? La faringe ascendente. Se llama faringe porque justamente saca de hacer la faringe y se dirige en sentido ascendente. Luego tenemos otra que va a la región occipital y otra a la región auricular. Occipital y auricular. Ahora vamos a tratar de ver. Esta, ¿cómo se llamará? La occipital. Y más arriba, la Arteria auricular posterior. Son ramas de quién? De la carótida externa. Todas las ramas de la carótida externa. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos el contenido que tiene este triángulo, el triángulo carotídeo, hemos hablado de la yugular interna, de la carótida común y del nervio vago. ¿Qué nos falta? El nervio vago. ¿Dónde está el nervio vago? Entre la carótida. Ahí paralelo a esos elementos vasculares, ¿no? Entre la carótida y la yugular. Vamos a ver si nos dice la verdad. Efectivamente, ¿no? Vamos a ver. Ahí está. ¿Cuál es el nervio vago? ¿Colegia? Sí. ¿Cuál sería? Entre la carótida y la yugular. ¿Cierto? Es. Sí, ¿cierto? El nervio vago. Ese nervio vago con la vena yugular interna más la carótida forma ¿qué cosa? El paquete vasculonervioso cervical. ¿Ya? Y está característicamente situado por debajo de quién? Del músculo esternocleidomastoideo. ¿Ya? Vamos a ver el lado contralateral. Nos permita ver. Sacamos esto. Sacamos esto. Mira, voy a mover esta. ¿Cómo se llamaría esta? La yugular externa. La vena yugular externa, ¿no? Que está por externa de quién? El esternocleidomastoideo. ¿Cierto? Saco al músculo esternocleidomastoideo. Voy a sacar primero esa vena que me va de repente a engañar. La saco. ¿Qué más saco? Este músculo. Debajo de ese músculo, ¿qué debo encontrar? El paquete vasculonervioso cervical. Vamos a ver. ¿Está o no está? Lo sacamos. Y ahí encontramos. Está nuestra arteria parótida, la vena yugular y El nervio frente. Nervio vago. Y ahí lo vemos, ¿no? El nervio vago. Ese es el nervio vago, ¿correcto? El paquete vasculonervioso. Está formando ahí un prisma, de manera que el ángulo posterior de ese prisma constituye el nervio vago. Y bajan los 3 elementos.
Entonces, cuando se le pregunte cuál es la estructura satélite del paquete vasculonervioso cervical, ¿cuál es la respuesta? El músculo esternocleido-occipito mastoideo. ¿Ah? ¿Alguien entendió? Muy bien, entonces ya hemos visto estos dos, el occipital, el digástrico y el galopídico. Vamos a ver este anterior, este triángulo anterior. Ahí lo